lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a hablar entonces de lo que es este atributo especial del Señor, la piedad, esa misericordia, esa gracia, ese perdón desplegado para el ser humano y que causa alegría, que causa gozo. Y quiero decirles que Dios es bueno para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias al Señor, porque Él es bueno, santo, noble y justo. Él es bueno. Vamos a invocar entonces el nombre del Señor, vamos a orar para que este mensaje de gloria y de poder llegue a cada uno con poder y gran gloria y haga un efecto poderosísimo en la vida de cada radio escucha. Bendito sea el nombre de Jesús. Oremos y llamo la atención de todos nuestros amados hermanos, a todo este comité precioso de intercesión, donde quiera que hayan hermanos movidos a misericordia por todo el mundo, donde quiera que se encuentre, porque yo sé que hay almas, hay personas que están deseosas de oír esta palabra de vida eterna, esta palabra de gozo y de esperanza para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a orar en este momento todo el Comité Internacional de Adoración que se encuentra allí pendiente en este momento para exaltar la grandeza, el poder y la majestad de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amado Jesús, te adoramos, te glorificamos. Oramos, amado Jesucristo, por todas las personas que escuchan esta palabra, todos los amigos, todos los hermanos, que el poder de su bendita y santa palabra y de su amor cause un efecto de fe, un efecto de arrepentimiento en todas las personas y puedan recibir desde lo más íntimo de su corazón a nuestro Dios, Señor, y ellos puedan arrepentirse de sus pecados, de ese estado de maldad en que el mundo, el enemigo de nuestras almas también ha sumido a la humanidad. En el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Y también por nuestros amados hermanos y amigos que se encuentran en las cárceles, Señor, en los hospitales y clínicas, por los ministros que están huyendo en diferentes países porque es prohibido predicar el evangelio. Nos unimos, Señor, a esos mártires. Señor, guárdalos, guárdalos, ayúdalos, bendícelos, sosténgalos en tu presencia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor bendito de la gloria. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. Vamos a leer entonces la palabra del Señor para su honra y su gloria. En el Evangelio según San Lucas capítulo 16 y el versículo 19. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar
de esa misericordia o esa piedad, que también es sinónimo. Bendito sea el nombre de Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, el versículo 19 en adelante, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete cada día con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire, amigo, la condición tan terrible del ser humano, cuando la misericordia de Dios, cuando esa piedad del Señor ha sido extendida desde tiempos antiguos, digámoslo de esta manera, desde el Edén hasta este momento, Dios ha venido hablando de su amor perfecto, de su gracia, de su misericordia para el humano. Pero la gente no se da por entendida. En las Sagradas Escrituras se emplean varias palabras para describir ese carácter, esa misericordia y gracia. Sin embargo, entre los atributos revelados, el más destacado es su misericordia. Porque cuando el Señor se revela a Moisés y declara su misericordia, cuando Dios le habla, si alguno bíblico hay por allí y que tenga noción en Éxodo capítulo 34, el verso 6 al 7, cuando dice que pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. O sea que está hablando de ese pacto renovado a Moisés. Y dice que a Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió
en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó su nombre 2 veces. Y dice que él es fuerte, el Señor es fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Quiero hacer énfasis en esa palabra, misericordia, en esa palabra de piedad, que también puede traducirse en piedad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Bendito sea su nombre. ¿Cómo es entonces la situación, hermanos y amigos? ¿Cómo es que Dios habla de su misericordia, de su amor, de su grandeza, de todo lo que Él es para con nosotros, y que esa misericordia está vigente? Pues en Miqueas capítulo 7 y el versículo 8, también el versículo 8, la palabra del Señor nos dice, gloria al Señor, lo bueno que Él es, lo bueno que es su misericordia. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Oiga, se deleita en misericordia, en gracia, en verdad. Bendito sea su nombre. Me estremece, se estremece mi alma, hermanos y amigos, cuando leo acerca de la misericordia de mi Dios, que Él se compadece de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Por su grandeza, por su misericordia, por su gran verdad que Él tiene para con nosotros. Bendito sea su nombre. Pero lo bueno es que este atributo de Dios, como antes venía diciéndoles, se revela y se destaca, porque es su misericordia. Que cuando el Señor se reveló a Moisés, ya leímos esa faceta acerca del amor divino de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo que dice a través de Miqueas, porque no solo es misericordioso, sino que además se deleita en prodigar misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Este mundo tan lleno de acusaciones, de maldades y de tantas cosas que han manchado al hombre, y que hay esa conciencia de tormento, que el hombre no sabe cómo llegar a Dios, que él no tiene esa capacidad. Sin embargo, cuando oye hablar de la misericordia de Dios, porque esa misericordia se diferencia de la gracia, en que la gracia considera al hombre como culpable, actuando en favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. En misericordia, o esta misericordia se destaca, amados hermanos y amigos, en el carácter compasivo de mi Dios. De modo que el Señor hace referencia
con un llamado permanente y profundo hacia el hombre, por causa de su mísera condición e impotente, en que él no puede, amados hermanos y amigos, porque ningún humano puede hacer nada por sí mismo. Nada puede hacer en lo absoluto. Pero Dios determinó perdonar, determinó salvar. Y todo lo que Él hizo desde el tiempo antiguo, hermanos y amigos, hasta la cruz del Calvario, trabajó incansablemente por la raza humana para salvarnos de la terrible condición en que el hombre se encontraba. Pero el hombre ha rechazado su bondad. El hombre ha rechazado porque es caprichoso y no quiere la benevolencia del Señor. No quiere acercarse a Dios. Su alma, su ser, es decir, su espíritu, alma y cuerpo, se niegan a Dios. Pero mire usted cómo este hombre que estaba en tormento y vio a Lázaro en el seno de Abraham, y hasta allá, hasta ese lugar, llega la incredulidad, porque él dice al padre Abraham: Señor, entonces envía a alguien para que vaya a mi casa y le hable a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar. Entonces Abraham le contesta: los profetas tienen a ellos que le hablen, que le escuchen. Entonces él dijo: no, Señor, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, mis hermanos se arrepentirán. Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco oirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Mire la condición actual del ser humano, y siempre ha sido así. No quieren oír la palabra de Dios y se han tornado duros de corazón para no arrepentirse y alcanzar la misericordia. Las manos de mi Señor Jesucristo están abiertas para perdonar los pecados del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, aleluya, sea salvo. Para que todo aquel que cree reciba el perdón de sus pecados. Pero el hombre no quiere. Se ha tornado incrédulo. Oh Dios, esa palabra tan hermosa, misericordia, esa palabra tan hermosa, piedad, o sea, amor. Cuenta la historia que un pastor, un gran evangelista, dibujó con letras de gases unas lucecitas de gas sobre su iglesia allá en Chicago. Él creía que no solamente a través de la predicación, sino también colocando esa palabra tan bonita allá en el altar, unas lucecitas de gas. Esa palabra, Dios es amor. Entonces se cuenta que una vez entró un hombre embriagado, una noche fría, entró al edificio en busca de cobijo y calor. Y cuando él entró, no había llegado nadie al culto aún, pero ahí estaba el hombre embriagado y borracho. Él se había olvidado de esa palabra, que Dios es amor.
Entonces, tambaleándose, salió de la iglesia y siguió repitiéndose a sí mismo: no es verdad. Dios no es amor. Si fuera así, me amaría. Y Dios no ama a nadie que haya llegado a mi estado y condición. Es decir, él se creía un pecador empedernido y que estaba en el fondo de la más vil y abyecta condición humana. Pero aquel desgraciado no podía olvidar las palabras que ardían dentro de su corazón: Dios es amor. Así que al poco rato volvió a entrar a la iglesia y se sentó donde le pareció que nadie lo podía notar y nadie lo vería, que estaba embriagado. Mientras que el pastor predicaba el sermón, el hombre empezó a llorar. El pastor notó que el hombre estaba llorando y compungido. Pero cuando terminó el culto, el pastor se acercó y se dirigió a él y le preguntó que si había entendido el mensaje, que qué palabras le conmovieron. Entonces el embriagado, el alcohólico, le dijo: no fue nada del servicio, no fue nada de eso. Y señalando las letras de afuera dijo: lo que me conmovió a mí y partió mi corazón fue esa palabra que está escrita allá: Dios es amor. Entonces el pastor evangelista le explicó la palabra y al cabo de un poco rato el esclavo del pecado y del alcohol, del vicio, oró a Dios y clamó por perdón, arrepintiéndose en el acto, porque él recibió el poder de la cruz, el poder de esa misericordia, de esa esperanza, y la llevó a su alma. La recibió en su vida. Al principio él decía que Dios no podía perdonar a un hombre como él, sumido en el pecado, sumido en la maldad. Pero Dios es amor y misericordia. Dios es bondad plena. Aleluya. Oh, que si en este momento algunos de los que me escuchan pudieran recibir de este amor de Dios en su vida y recibir al Señor Jesucristo en verdadero arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y pudiera decir: Señor, lávame con tu sangre. Señor, límpiame de mi pecado. Porque me arrepiento ahora con verdadero dolor de haberte ofendido, Señor, de haber hecho lo malo ante tu presencia. Lávame con tu sangre y seré limpio de gran rebelión. Oh Dios, límpiame, límpiame, Señor bendito de la gloria. Porque, hermanos, cuando el ser humano oye palabra de Dios, palabra de bondad y de misericordia, y puede entender que Dios es amor, entonces la persona es movida a misericordia. Y llega el Señor como los dos ciegos que estaban sentados junto al camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba, ellos clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Oiga, ellos clamaron por misericordia porque ellos sabían quién pasaba por el camino. Aleluya, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Entonces la gente les reprendió para que callasen, dejen la bulla, como sucede en nuestros días, que hay decretos para el ruido, que no pueden hacer bulla. Sin embargo, ellos en los estadios pueden gritar y decir y deshacer, en las calles, en los festivales, y nadie les prohíbe. Mire, entonces el Señor, movido a misericordia, deteniéndose, el Señor Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces el Señor, compadecido, lleno de esa piedad, de ese amor, de esa misericordia maravillosa, les dijo, y les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Cómo es el amor de mi Dios? ¿Cómo es la bondad de Él? Cuando Él fija sus ojos de amor y de misericordia sobre una persona, sobre alguien que, oyendo palabras de vida eterna, que oyendo palabras de amor y de bondad, aleluya, llegan a los pies de Jesús. Amigo que me escucha en este momento, amado hermano, aquel rico que estaba en el Hades, traducido al infierno, o ese lugar de tormento, digámoslo de esa manera, gritó llamando al padre Abraham y pidiendo misericordia allá en ese lugar. ¿Por qué no lo hizo cuando estaba en vida? Amados hermanos y amigos, cuando una persona muere queda sellado el destino eterno y ya no hay nada más que hacer. En este momento te hago un llamado especial en el nombre de Jesús, para que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón y llegues al arrepentimiento verdadero. Voy a orar en este momento. Voy a invocar el nombre de Jesús sobre un amigo, una amiga o una persona, quien sea, para que reciba de parte de Dios, para que reciba de parte de mi Señor Jesucristo el perdón de tus pecados, por piedad, por amor, por misericordia para tu vida, para tu ser. Y podrás sentir entonces el gozo de la salvación, ese peso enorme del pecado que está sobre tu conciencia, que no te deja en paz, que no te deja vivir, porque Dios es amor. Como aquel borracho, como aquel alcohólico, cuando leyó esas palabras allá en el título de la iglesia, en letras de gases luminosos, había olvidado que realmente Dios es amor. Únanse conmigo, amados hermanos, vamos a orar. Por la fe percibo muchas personas pendientes para arrepentirse en este momento, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Donde quiera que se encuentre, bendito sea el nombre de Jesús. En Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, África, Asia, Europa, donde todos los seres humanos necesitan de esta misericordia.
de este amor y gracia, perdón de parte de Dios. Amado Jesús, te adoramos. Amado Jesús, te glorificamos. Exaltamos la grandeza de tu gloria y el poder de tu majestad en este momento, para que todas las personas que estén oyendo este mensaje se arrepientan, Señor, y con un corazón abierto te reciban en lo más profundo de su ser para el perdón de sus pecados. Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo, paz de Cristo, te alabaré para siempre. Para todas las personas, en el nombre de Jesús. El Shaddai. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.